Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Diana Cherinos, de todo este equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida al programa. 2 horas vamos a tener para actualizarnos con lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a comenzar. Lo hacemos en Venezuela, donde esta semana ha estado marcada por el nuevo libreto del régimen para denunciar un supuesto plan desestabilizador. Nicolás Maduro acusó a Brasil, Colombia y Perú de respaldar a los asaltantes detrás de un ataque a una base militar en el sur del país durante el fin de semana pasado. En una reunión con ministros, Maduro pidió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que entregue a los ciudadanos venezolanos sospechosos de estar involucrados. Además dijo que en territorio peruano se orquesta una parte del complot y ha mencionado al dirigente político Vilca Fernández. A él lo tildó de terrorista y le solicitó captura internacional. En Colombia los llevaron y los tuvieron un largo tiempo en Cali, en un centro de entrenamiento paramilitar que dirige el ejército de Colombia a la orden de Iván Duque, en Cali. Aquí se entrenaron, se prepararon los asaltantes del cuartel Beluepa, asaltado el 22 de diciembre, aquí en Cali, bajo la dirección y conducción y financiamiento y orden de Iván Duque. Salieron hace 2-3 semanas de Cali, pasaron por Ecuador, fueron al Perú, en Perú recibieron dinero, instrucciones directamente de grupos terroristas avalados por el gobierno del Perú, y de ahí fueron en un largo viaje hasta Manaus, Brasil. En Brasil fueron recibidos por protectores del gobierno de Jair Bolsonaro, y de allí fueron hasta la frontera de Brasil con Venezuela. Hoy salió el gobierno de Perú y el gobierno de Brasil a desmentir su relación con los asaltantes del cuartel venezolano. Batallón 503, allí se dio esta situación y precisamente nos acompaña Vilca Fernández, dirigente estudiantil, activista venezolano. Vilca, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carlos. Un saludo para todos los oyentes y bueno, una feliz Navidad espero que hayan tenido una feliz Navidad a pesar de todas las circunstancias y lo difícil que estamos viviendo los venezolanos. Igualmente para ti, que no la pasa menos mal respecto de la situación de los venezolanos en general, toda vez que ahora está Vilca en el blanco del régimen de Venezuela. Maduro dice que usted es un terrorista que ha planificado ese asalto a ese batallón en Gran Sabana y que incluso forma parte de toda esa cadena, ese triángulo que él ha dicho Bogotá, digamos Brasilia y Lima. Sí, bueno, Maduro una vez más intenta tapar la realidad y la crisis humanitaria que viven los venezolanos, la crisis política y social que se vive en Venezuela, buscando culpables, ¿no? Cuando todos sabemos que el verdadero culpable de lo que viven los venezolanos es precisamente Maduro. Aquí el único terrorista, aquí el único criminal, aquí el único delincuente, aquí el único narcocriminal es precisamente Maduro, que hoy tiene secuestrado el poder, que hoy tiene secuestrado a los venezolanos y que producto de su política criminal, producto de su política tan dura contra los venezolanos, tenemos más de 6 millones de venezolanos que tuvieron que recibir sus navidades fuera de casa, que están regados por el mundo, que están pasando una dura situación, pero además tenemos 28 millones de venezolanos dentro del país que la están pasando muy difícil. Entonces, la situación de persecución y la mirada que hay hoy nuevamente contra Vilca Fernández no es solo contra Vilca Fernández, es contra los cientos y miles y millones de venezolanos que nos oponemos precisamente a la tiranía de Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Vilca, cuando a alguien se le acusa de trabajar por un objetivo, digamos que en este caso sería redemocratizar a Venezuela, ¿te sentirías tú amenazado
te sentirías insultado a propósito de las acciones que desde fuera del territorio venezolano puedas llevar adelante para que sencillamente el régimen de Nicolás Maduro no esté más en el poder? Mira, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario. La resistencia, yo soy coordinador de Resistencia Sin Fronteras, y vamos a hacer lo necesario. Y los venezolanos tenemos que hacer lo necesario para que podamos recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. Amenazados vivimos todos los días de la política criminal precisamente de Maduro. Y a Maduro hay que combatirlo, y hay que combatirlo en el terreno que sea necesario. Tendremos que combatirlo para lograr precisamente ese objetivo, que no es otra cosa que la libertad y la democracia. Nosotros, Vilca Fernández, los que estamos en la resistencia, los venezolanos en su mayoría somos demócratas. Aquí el que no es demócrata es Maduro, aquí el que no es demócrata es quienes acompañan a Maduro, aquí quienes se oponen a la libertad, quienes se oponen a la democracia, quienes se oponen a que los venezolanos podamos tener una calidad de vida, es precisamente Maduro. Hoy Maduro regala un pernil en Venezuela y cree que con eso va a tapar la crisis humanitaria. Hoy Maduro tiene a los venezolanos padeciendo de enfermedades, padeciendo de hambre, niños comiendo a la basura. Hoy hay estados como precisamente mi estado, el estado de Mérida, donde no hay ni siquiera gasolina para colocarle a las ambulancias, para que las ambulancias puedan trasladar a cualquier enfermo a un hospital. Hay pueblos que pasan semanas sin luz. Y no hay respuesta, porque es precisamente la política del régimen de Maduro. Es una política criminal contra los venezolanos. Entonces, cuando un venezolano como Vilca Fernández o como cualquier otro levanta su voz dentro o fuera del país, lo que recibe son amenazas, lo que recibe es persecución y lo que persigue es amedrentamiento. Y Maduro tiene que entender que no le tenemos miedo. Y que no le tenemos miedo porque no tenemos por qué temerle. Y que al contrario, mientras más amenace, mientras más persiga, nosotros con mayor fortaleza, con fe, vamos a avanzar en nuestra lucha para lograr nuestra libertad y nuestra democracia. ¿Usted sabía, Vilca, de esa operación que se estaba planificando en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar? ¿Sabía lo que se estaba gestando allí, tanto con los indígenas como con militares disidentes del régimen? Mira, lo que Vilca Fernández sabía es lo que saben todos los venezolanos. Y es que hay un gran descontento en las Fuerzas Armadas, que hay un gran descontento dentro de los cuarteles de Venezuela, porque los cuarteles y las Fuerzas Armadas han sido manipuladas por el régimen de Maduro. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas y los cuarteles están invadidos por cubanos, están invadidos por fuerzas extranjeras, y el descontento de los militares cada día aumenta más. Saber con exactitud de que iba a haber una operación en el estado Bolívar, no tenía conocimiento de la misma, más sin embargo la apoyamos, más sin embargo la respaldamos, más sin embargo denunciamos la violación de los derechos humanos, y además exigimos que se le garantice los derechos humanos a quienes han sido detenidos que participaron en esa operación, porque creemos y estamos convencidos de que eso que ocurrió ahí seguirá ocurriendo, y seguirá ocurriendo en cualquier parte del país, seguirá ocurriendo en los cuarteles, porque es precisamente el descontento que existe contra una política criminal. La tiranía le ha abierto las puertas a la invasión extranjera. Hoy quienes mandan en los cuarteles son los cubanos. Hoy quienes mandan en Venezuela es el crimen organizado transnacional, y contra eso los militares patriotas se han levantado y se están oponiendo. Contra eso los venezolanos nos oponemos. Y entonces seguirá ocurriendo descontento tras descontento mientras que Maduro siga en Miraflores. Mientras que Maduro siga en el poder, seguiremos viendo reacciones espontáneas en contra precisamente de la tiranía. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana, allí en el estado Bolívar, quien informó al mundo sobre lo que estaba ocurriendo con los indígenas pemones y con estos militares que decidieron darle la espalda a Nicolás Maduro. Usted ha tenido oportunidad de conversar, de saber la historia, de conocer la vida de algunos militares que han salido de Venezuela a propósito de haber hecho esto, y por eso le pregunto si conoce cuál es la posición que asumen compañeros de quienes se alzaron el fin de semana y de otros que lo han hecho en otras ocasiones, no solo en el estado Bolívar, también en Caracas. Sí, totalmente. Mira, desde hace mucho tiempo hemos visto gran cantidad de militares patriotas que se han puesto del lado correcto de la historia, que se han puesto del lado de la Constitución. Hoy los calabozos de la dictadura en la Dijecín, en Boleíta, en Ramo Verde, en el Licoide, están llenos de militares patriotas. Hoy
el extranjero, hay una gran cantidad, hay miles de militares patriotas que abandonaron las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas venezolanas dejaron de ser una Fuerza Armada constitucional y hoy por hoy están tomadas, están secuestradas por una cúpula militar que abraza y que depende de la política criminal de Maduro y que se han convertido en cómplices de este narcorrégimen. Entonces hay una política real, hay una acción contundente y hay una organización militar de la disidencia, de la resistencia cívico-militar, que sigue organizándose y que sigue buscando la forma y la manera de sumar esfuerzos para lograr precisamente la libertad y la democracia en el país. Hay una gran cantidad de militares que en el mes de febrero se pusieron a la orden del presidente constitucional de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó, y que está respaldando precisamente la política del presidente encargado Juan Guaidó. Habemos venezolanos que creemos y que vamos a apoyar este 5 de enero al presidente encargado Juan Guaidó y que definitivamente estamos convencidos y que vamos a pelear en los terrenos que tengamos que pelear. Y estos militares que hoy, y que así como el día domingo, en otros momentos han mostrado su descontento con la tiranía, lo van a seguir demostrando, porque son militares que no están buscando hacerse del poder o que están buscando respaldar una fuerza determinada. Son militares que respaldan y que actúan en base a la Constitución. Y eso hay que reconocerlo. Así como en el pasado se pusieron y reconocieron a su comandante en jefe, al presidente encargado Juan Guaidó, hoy están al frente de la Constitución y están abrazando la Constitución y están actuando constitucionalmente. Y actuar constitucionalmente no es otra cosa que buscar restituir el hilo constitucional del país que está perdido. Porque los poderes en Venezuela hoy están secuestrados, porque hoy no hay poderes en Venezuela, porque hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está secuestrada en manos de una cúpula narcotraficante que tiene control, que tiene sometido a todo aquel que piense distinto y que quiera ponerse al lado de la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo y lo que vimos el pasado domingo es una reacción constitucional de unos militares que buscando restituir el hilo constitucional, que buscando la forma y la manera de lograr liberar a nuestro pueblo, liberar a nuestro país, recuperar la democracia, hicieron una acción junto a los Pemones. Hoy el Estado Bolívar está tomado, está invadido por fuerzas extranjeras criminales, disidencia de la FARC, el ELN, grupos de la región que son colectivos armados, grupos de la muerte de Nicolás Maduro y que tienen una mafia con el oro. Y los Pemones han estado peleando y luchando y resistiendo para que se les respete su soberanía, para que se les respete su territorio y que hoy están claros de cómo precisamente el país lo hemos venido perdiendo en manos del crimen organizado. ¿Y cuál es la respuesta que debe haber? La respuesta que tiene que haber es precisamente la que hubo el día domingo. Por eso la respaldamos. Que fuimos partícipes de ella, no fuimos partícipes de ella, pero la respaldamos como vamos a respaldar cualquier otro tipo de acción que vaya en favor de la libertad y la democracia y que sea constitucional además. Esta situación de Nicolás Maduro y la Fuerza Armada Nacional incluye a los mandos medios, altos mandos de la Fuerza Armada Nacional, o se queda en la parte baja de la línea de mando de la fuerza? Mira, hoy el descontento es general. El descontento que hay en la Fuerza Armada es un descontento general. Los militares dentro de la Fuerza Armada, distinto a la cúpula que está arriba, pasan las mismas necesidades que están pasando los civiles. En los cuarteles no hay alimentos. En los cuarteles no hay posibilidad de garantizarle una Navidad o un nuevo año o una vida normal, decente a su familia. En los cuarteles lo que hay es sometimiento, lo que hay es crisis. Ni siquiera hay en los cuarteles en estos momentos para poder garantizarle el uniforme correcto a los militares. Entonces, el descontento sigue aumentando, ya no solo en los cuadros bajos, también hay cuadros medios que hay descontento, también hay cuadros altos que están descontentos. Lamentablemente, hay una filtración tan grande, están tan infiltrados por los cubanos, por la inteligencia cubana, los cuarteles, que cualquier movimiento, que cualquier pensamiento distinto a la tiranía es automáticamente secuestrado, llevado a un calabozo, torturado e incluso asesinado, como pasó con nuestro capitán Acosta en el mes de junio, julio. Entonces, hoy hay una realidad. El descontento en los cuarteles aumenta, como aumenta en las calles de Venezuela, porque
precisamente la gente está agotada de esta política criminal. Y nosotros hemos venido diciendo, y en todo lo que lleva el año hemos venido anunciando, Maduro lo que busca es ganar tiempo. Maduro cada vez que se siente acorralado, que se siente ahogado, como buen cobarde, llama a dialogar, llama a hablar, llama a personajes de la comunidad internacional y dice que quiere sentarse, que quiere buscar una mesa de diálogo. Y no son otra cosa que burlas y más burlas para seguir alargando su tiempo. Hoy hay una realidad. 26 de diciembre, el año termina y tenemos más de 400 presos en los calabozos. El año termina y en los hogares venezolanos hay más hambre. El año termina y el salario mínimo es el más bajo en el mundo con $4. El año termina y lo que tenemos son 6 millones de desplazados a lo largo y ancho del mundo. El año culmina y lo que tenemos es los hogares de Venezuela en oscura. Lo que tenemos es colas y colas de gasolina. Tenemos estados como el estado Mérida, como el estado Zulia, como el estado San Cristóbal, con una crisis de agua, con una crisis eléctrica, con una crisis de medicina, con falta de gasolina, y no hay respuesta porque esa es la política criminal de Maduro. Contra eso, el llamado es uno solo. El llamado es a luchar, no por mejor salario, a luchar no por tener gasolina, a luchar no por tener comida. El llamado es a luchar contra Maduro, porque saliendo de Maduro es que se puede lograr precisamente restituir no solo la libertad, sino que se puede restituir el derecho a tener una mejor calidad de vida. Y ese es el llamado que nosotros le estamos haciendo tanto a los sindicatos como a los estudiantes, como a los partidos políticos, que es momento de una lucha, de avanzar en la lucha, de llevar esto a un nivel que podamos realmente acorralar a Nicolás Maduro y obligarlo a ceder el poder, a ceder en la usurpación. Cuando Nicolás Maduro acusa a ciudadanos venezolanos que están en algunos países, como por ejemplo Colombia, Brasil y Perú, no se queda en el caso de los ciudadanos venezolanos, sino que va más allá, arremete contra los gobiernos. En el caso del Estado peruano, y a propósito de su residencia en ese país, ¿cuál es el respaldo que le ha dado el gobierno del Perú a los venezolanos que luchan precisamente por atacar ese problema que ha hecho que los ciudadanos tengan que emigrar? El problema de los servicios públicos, de la inseguridad, del alto costo de la vida, por ejemplo. Mira, el gobierno peruano, como el gobierno colombiano, como los gobiernos de la región, en su mayoría están claros. Y están tan claros que hoy existe el Grupo de Lima, y están tan claros que han abierto las puertas precisamente para los venezolanos podamos tener una mejor calidad de vida y que podamos tener un techo y resguardarnos mientras se soluciona el conflicto y cae la tiranía en Venezuela. Ese es el respaldo que se le está dando a los venezolanos, es el respaldo de abrir la frontera, es el respaldo de dar una posibilidad para que podamos tener una vida digna y que podamos ayudar a nuestras familias que están en el país mientras que cae la tiranía. Hoy, claramente, el Perú, Colombia, Ecuador y otros países han manifestado y han dicho claramente que hay que buscar y que van a buscar los mecanismos para darle solución y para poder salir de una tiranía en Venezuela. Porque es importante, y yo creo que lo han entendido los países de la región, y es que Nicolás Maduro no solo está afectando a Venezuela. La política criminal de Maduro es una política que ya se extiende a la región, que hoy en alianza con el Foro de Sao Paulo busca desestabilizar la región. Y en esa búsqueda de desestabilizar la región, los países tienen que poner mano dura. Por eso lo hemos hablado, que es importante utilizar o que comience a utilizarse el TIAR no solo a nivel de sanciones, sino que busquemos una coalición, porque es necesaria la fuerza internacional para poder derrocar la tiranía en Venezuela. Y hoy es importante que se vea que el ataque que hay, no solo contra Vilca Fernández, sino que el ataque que hay contra estos países, contra los pueblos de estos países, es precisamente buscando desestabilizar y buscando ganar tiempo Maduro. Nosotros lo hemos venido diciendo y aprovecho esta ventana para decírselo. La comunidad internacional debe entender que para salir de la narcotiranía es necesario una coalición con venezolanos patriotas, con la sociedad civil, que utilice la fuerza para recuperar la libertad y la democracia en el país. No hay otra vía. No hay una vía posible que se pueda llevar a salir de esta tiranía que no sea con una coalición internacional que nos garantice precisamente salir, porque Venezuela ya está invadida. Nosotros no hablamos
de una intervención a Venezuela. Venezuela ya está intervenida. Nosotros lo que hablamos es de que puede haber una coalición que nos ayude a recuperar el país. Porque Venezuela está intervenida por los cubanos hoy, está intervenida por la FARC, está intervenida por el ELN, por grupos delincuenciales que tienen sometidos, que tienen tomado nuestro país. Cuando se habla de eso, cuando se ha dicho desde Estados Unidos todas las opciones están sobre la mesa, hay muchos sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional que dicen temerle precisamente a ese punto, al punto de la intervención militar, a pensar siquiera en que tropas estadounidenses, que marines estén en la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, incluso que llegaran a través del Caribe, utilizando, entre otros, como lo ha acusado Nicolás Maduro, Aruba o Curazao para ello. ¿No cree usted que es riesgoso continuar hablando de eso a propósito de ese temor? Lo único riesgoso que hay es pensar que Maduro pueda continuar mucho más tiempo en el poder. Lo único riesgoso que hay es que podamos pensar que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el Aizame y todos estos lacayos que lo acompañan puedan mantenerse en el poder. Lo único peligroso es que sigamos permitiendo que regímenes como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense, se mantengan mucho más tiempo en el poder. Lo único peligroso real es que mientras que nosotros seguimos pensando en que es peligroso, hay cientos y cientos de venezolanos que están muriendo a esta hora por falta de medicina, por falta de comida, por persecución, por tortura. Esa es la única realidad, por delincuencia. Esa es la única realidad que tenemos. No olvidemos que hoy en el extranjero hay más de 5.000 militares venezolanos. Más de 5.000 militares venezolanos que pueden ser parte de una coalición para poder retornar al país y ayudar a recuperar la libertad y la democracia. No precisamente estamos hablando por eso hablamos de una coalición internacional. Nosotros no estamos hablando de que lleguen los aviones y que bombardeen Venezuela. Nosotros lo que estamos hablando es que se utilice la fuerza para acorralar a Maduro y obligarlo a ceder el poder. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que es importante en Venezuela que arranque un proceso de desobediencia civil, de rebelión popular. Estamos hablando de que hay que avanzar con la fuerza social, con la fuerza de los ciudadanos, con la fuerza internacional, como mecanismo único, unitario, para lograr de una vez por todas que cese la usurpación y que pueda darse un proceso de transición para la convocatoria de unas elecciones libres. De lo contrario, mientras que Maduro siga en el poder, seguirá habiendo hambre, seguirá habiendo miseria, seguirá habiendo corrupción, seguirá habiendo narcotráfico, seguirá habiendo delincuentes que avancen no solo en Venezuela, sino que avancen también en la desestabilización de países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y demás. Y eso hay que ponerle un freno. Y ese freno hay que ponérselo ya. Son 20 años de tiranía en Venezuela que tenemos. Primero con Hugo Chávez Frías y ahora con Nicolás Maduro. ¿Cuánto más tenemos que esperar los venezolanos para de una vez por todas ser libres? ¿Y cuánto más tiene que esperar Venezuela para que la comunidad internacional entienda que hace falta mano dura, más allá de las sanciones que hoy se vienen aplicando? ¿No cree entonces Vilca Fernández en una elección, como se ha planteado en los últimos días, en las que Maduro no solo pueda participar, sino que siga en el poder cuando se estén organizando esas elecciones? Eso no es posible. Eso no es posible. Y quien se sienta a negociar un proceso de elecciones con Maduro en el poder es un traidor. Es un traidor a los venezolanos, es un traidor a la democracia, es un traidor a la libertad. No puede haber un proceso de elecciones con Maduro en el poder. No puede haber un proceso de elecciones con un CNE como el que tenemos viciado. No puede haber un proceso de elecciones con más de 6 millones de venezolanos afuera del exterior sin derecho a votar. Nosotros lo hemos dicho claro. Para que pueda haber un proceso de elecciones libres, constitucionales, con el apoyo internacional, debe cesar la usurpación. Debe Maduro salir del poder. Que pueda haber un proceso de negociación para que Maduro salga del poder y se dé el proceso de elecciones sin Maduro en el poder, es posible. Pero no va a llegar si no lo presionamos. No va a llegar si no lo acorralamos y lo obligamos a soltar el poder. Porque hablar de elecciones después de 20 años, con un CNE como el que tenemos, con Maduro controlándolo, con Maduro controlando los poderes, es seguir haciéndole el juego y es garantizarle a Maduro permanecer en el tiempo en Venezuela, en el poder, sometiendo a los venezolanos. Y eso es algo que desde la resistencia no lo vamos a permitir. No se permitió en el 2018 con la farsa del 20 de mayo y no lo vamos a permitir ahora. El camino es uno solo. Elecciones, sí,
cuando haya cesado la usurpación. De lo contrario, hay que seguir buscando y seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para que cese la usurpación. Y Maduro tiene que entenderlo. O deja el poder o se le saca la fuerza. No tiene otra alternativa. No hay posibilidades para un proceso electoral con Maduro que pueda, más que sea, llevarnos a creer que él pueda ganar ese proceso de elecciones y pueda seguir en el poder. Porque eso es lo que están buscando. Lo que están buscando es que Maduro pueda ser candidato para entonces decir, ahora sí soy presidente constitucional. Maduro ya no es presidente porque la Asamblea Nacional, único poder legítimo, ya lo destituyó. E inclusive hay una sentencia contra Nicolás Maduro por parte del TCJ legítimo, que hoy lo ha sentenciado. Entonces Maduro no es presidente, Maduro es un usurpador, está violentando y está secuestrando el poder en Venezuela. Quiero agradecerle a Vilca Fernández, dirigente estudiantil, activista venezolano, nos atiende desde Perú. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, muchísimas gracias. Seguiremos avanzando. Y no olviden los venezolanos que los hombres libres tenemos por obligación salir de los tiranos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. 4:26 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar ahora otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la consternación en Colombia tras el asesinato de otra líder social. Se trata de Lucy Villarreal, dedicada a la promoción de la cultura en el departamento de Nariño, en el suroccidente del territorio. Fue asesinada por desconocidos tras concluir un taller con niños en la víspera de Navidad. La mujer tenía 32 años de edad. Familiares y amigos recibieron el cuerpo de la gestora cultural que daba vida al carnaval de negros y blancos, al arte y la tradición del Pacífico nariñense. Me llamó que ya salía que ya estaba esperando el bus.